Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva mucho tiempo trabajando en cómo desactivar el sistema que actualmente conocemos como democracia y que hasta el día de hoy pues reinaba en nuestro país. Estamos en una deriva realmente preocupante a la que se ha llegado con la connivencia del establishment, por así decirlo. La omisión, la acción, en fin, el mirar a otro lado de ciertos partidos políticos, también por sus intereses particulares. Situación tremendamente dramática la que vivimos con el caso del Tribunal Constitucional, con el caso de la amnistía. Momento de actualizar la información con Guillermo Díaz. Información a esta hora de la mañana contándoles que los partidos independentistas catalanes han recibido con frialdad la aprobación de la amnistía por el Tribunal Constitucional y avisan de que el conflicto continúa. Jordi Turull, secretario general de Junts, señaló que la amnistía no resuelve el conflicto político ni pasa página y que el verdadero conflicto reside en hacer efectivo el mandato del 1 de octubre para que Cataluña sea independiente. Turull considera la amnistía una conquista del independentismo arrancada contra la voluntad de muchos. L'aplicació de l'amnistia no és completa, i no és completa per culpa de la rebel·lió de determinats estaments judicials, en particular del Tribunal Suprem, en contra del poder legislatiu. És allò de les togues rebel·lant-se contra les urnes. El dirigente de Junts exige al Tribunal Constitucional que ponga en marcha todos los mecanismos coercitivos incluso para que se cumpla la ley y obligue al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont. Oriol Junqueras también se mostró combativo considerando la sentencia un paso adelante, pero advirtiendo que en su caso no comporta ningún cambio debido a la resistencia del Supremo. Ambos líderes independentistas dejan claro que seguirán adelante con sus objetivos secesionistas pese a la amnistía. Se lo estamos contando desde primera hora de la mañana. El Tribunal Constitucional avala definitivamente la ley de amnistía con la mayoría de los votos de los magistrados progresistas. Es un órgano en el que en un momento determinado se puso a verificar si esta ley de amnistía, este perdón absoluto que quiere otorgar el Ejecutivo al dictado de los secesionistas entraba dentro del marco de la Carta Magna, y lo que estamos viendo es que pues lo escribieron los secesionistas, lo redactaron los golpistas, y lo que dicen que no ocurrió en 2017, pues ya queda avalado por el Tribunal Constitucional. No hay quien defienda esta ley de amnistía, que es groseramente inconstitucional prácticamente desde el enunciado, ¿no? Hablamos de amnistía, deberíamos hablar de autoamnistía y de ese indulto generalizado, ¿no?, que se pone encima de la mesa. Y claro, luego escuchamos a los secesionistas catalanes como Jordi Turull, que se pregunta por Carles Puigdemont, diciendo que bueno, que esto es un puntito más, pero no van a parar porque pueden, porque ellos son los que han redactado la ley, son los que han puesto los puntos necesarios, lo que querían, la lista de la compra que se le han dado al Ejecutivo, y el Ejecutivo la ha pasado en forma de ley de amnistía al Tribunal Constitucional. Esto es lo que ha ocurrido, y por eso ahora Jordi Turull reclama al Tribunal Constitucional que obligue al Supremo a aplicar la amnistía al prófugo. Y encima dicen que están muy, muy tranquilos porque saben que pueden, señores, porque los secesionistas nos están ganando la partida y porque en 2017 hubo un golpe de Estado en Cataluña que ahora parece que ha desaparecido. El tema es que en la calle yo creo que la gente sabe la gravedad de esta decisión que ha adoptado el Tribunal Constitucional avalando la amnistía y diciendo que sí que cabe dentro de este marco normativo que es nuestra Carta Magna. Se está diciendo y se repite que en muchas ocasiones lo que vemos es el intercambio de votos por impunidad, ese perdón a cambio de 7 votos, que es lo que hace que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, siga como presidente del gobierno. Que en un momento determinado pues nos han pedido esto, o le han pedido esto a todos los miembros del Ejecutivo, se lo han pedido a Pedro Sánchez y él ha tragado.
y a través de este movimiento lo que hace es pues aumentar la desigualdad entre los ciudadanos, aumentar también la desigualdad en España. ¿Por qué? Pues porque los secesionistas catalanes tienen mucho peso y lo saben ustedes por esos 7 votos. Y al final lo que estamos es ser chantajeados, estamos chantajeados por los secesionistas catalanes. Y lo que nos tiene que dar mucho miedo es pensar en lo que puede venir después. Y sobre todo tener en cuenta que ellos se saben con poder, que van a seguir adelante porque pueden. Y llega un momento en el que hay ciertos, por así decirlo, instituciones, ¿no? La gente se ampara en, por ejemplo, Europa y se piensa, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay gente que tiene esperanza, la esperanza ya saben que es lo último que se pierde, igual que el optimismo, sean optimistas pese a lo que tenemos encima de la mesa, pero lo que vemos es que llega un punto en el que se desactivan tanto las instituciones, como pasa con el Tribunal Constitucional, que no hay posibilidad de encontrar alguna sanción o alguna medida restrictiva por parte de ciertos tribunales, y esto pasa con el Tribunal Europeo, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en un momento determinado pues también ha quedado desactivado y no puede revertir esta decisión del Tribunal Constitucional. Así que, señores, yo comenzaba este informativo a las 7 de la mañana diciéndoles que era un día triste porque existía un órgano de garantías que era el Tribunal Constitucional, que a la luz de los hechos pues vemos cómo está asumiendo que el perdón a los líderes independentistas es bueno para todos, según dicen, y sobre todo que dicen algo así como que persigue paliar los efectos del Prusés, que pretende mejorar la convivencia. Seguro que ustedes en el colegio, cuando eran pequeños, les dijeron esa frase de no, es que el fin no justifica los medios. Pues este es un hecho claro, ¿no? Que lo saben hasta los niños de educación primaria. Puede haber un fin muy bonito, muy buenista, ¿no? Lo de mejorar la convivencia, paliar los efectos dañinos en la sociedad que tuvieron los hechos de octubre de 2017. Si el fin es muy bonito, pero señores, ¿qué medios estamos utilizando, ¿no? ¿Cómo estamos pues subyugando al Tribunal Constitucional y sobre todo cómo estamos minando las instituciones hasta el punto de que la sentencia, como les digo, descarta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Es decir, no queda absolutamente nada. Yo siempre, ya les digo, hay que mantener la esperanza, pero lo que vemos es como las leyes al final dependen de acuerdos políticos directos. Acuerdos políticos, por no llamarlos directamente, chantajes de los secesionistas al Ejecutivo a cambio de una serie de votos, los que eran necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, para la investidura del presidente del Gobierno. Señores, votos por impunidad. Esta es una cuestión sumamente grave para todos los españoles, que ya les digo que no estamos del todo seguros. Y cuando dicen los secesionistas que van a seguir adelante, piensen ustedes en ese fugado de la justicia que es Carles Puigdemont, el expresidente catalán, también del que fuera su número 2 en el gobierno del señor Junqueras, y cómo en un momento determinado veremos cómo vuelven a nuestro país y quién sabe dónde acabarán, ¿no? Porque lo que están pidiendo los secesionistas es seguir adelante con esta infamia. Cuestiones sumamente graves respecto a lo que pasa en nuestro país, respecto al tema de la justicia, y luego a mí me da mucha ternura quien piensa que todavía hay un PSOE bueno, que esto solamente es culpa de Pedro Sánchez. No se engañen, no es culpa de Pedro Sánchez. Es que llevamos mucho tiempo con este asunto, quienes por acción u omisión están minando el sistema de derecho. Felipe González ha anunciado que no votará a ningún partido que haya participado en la amnistía, incluido el PSOE, calificándola de autoamnistía y acto de corrupción política. El expresidente considera que es una vergüenza para cualquier demócrata del PSOE y ha pedido a Sánchez como mínimo convocar elecciones y dar paso a otro candidato que reponga la imagen del Partido Socialista. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Y yo les digo, si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada, ¿no?
González, en su entrevista con Onda Cero en el programa Más de Uno, también cargó contra la trama Cerdán, sugiriendo que si manipularon las primarias del PSOE, ¿qué no harían en unas elecciones generales? También Emiliano García Paje advirtió en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta que la amnistía genera un precedente muy peligroso al usar el argumento de que todo lo que no está expresamente prohibido cabe, lo que podría amnistiar cualquier otro delito. Esta es una ley espúrea, claramente inmoral. Les pediría, por favor, que no presuman. Yo no presumiría de hacer la necesidad virtud de contradecir la palabra que se dio, los votos y votantes que votarían en la convicción de que era inviable, de que no se iba a ceder a Puigdemont. Por su parte, Javier Lambán calificó en su cuenta de X la decisión del Tribunal Constitucional como un golpe letal a la Constitución y un triunfo para los independentistas. Ay, qué vergüenza me dan aquellas personas que de repente hablan tarde, ¿no? Podían haber alzado la voz antes esos socialistas buenos, ¿verdad? Cuando llegó Pedro Sánchez al poder y empezó a hacer una tras otra, y de repente dicen, no, esta es la línea roja. Ahora sí que ya se ha pasado, ¿no? Se ha pasado de frenada. A todos esos socialistas que hablan ahora, pero que antes no hicieron nada, de verdad, debería caérsele la cara de vergüenza, sobre todo teniendo en cuenta pues estas declaraciones de los socialistas y también de personas como Alberto Núñez Feijóo, que ahora dice que, madre mía, que qué vergüenza, esto es ilegal, que cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Que si realmente esta decisión del Tribunal Constitucional es también un ejercicio de corrupción, porque con esos votos, con pobre Pedro Sánchez, la investidura, que todo esto ya nos lo sabemos, que lo hemos oído, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis para frenar la corrupción? ¿Qué hacéis para evitar estas cosas si luego os repartís, por ejemplo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Si luego os repartís los puestos en las comisiones en la Unión Europea? Si luego votáis según qué intereses. Señores, piensen en la acción y en la omisión y en cómo han negociado en muchas ocasiones con el gobierno según qué puestos. Con ese gobierno que criminaliza a los jueces, a los fiscales, a los periodistas. ¿Por qué? Pues porque somos incómodos con el régimen y no nos callamos. Así que, señores, lo que estamos viendo es un golpe mortal al Estado de Derecho, porque esto es lo que es la validación de la amnistía por parte del Tribunal Constitucional, que es algo, pues señores, muy peligroso, es un punto de inflexión en nuestra democracia, porque siempre estamos diciéndoles, no, es que llegaron hasta aquí, es que siguen llegando más lejos. Y por eso les decía que nos tiene que dar un poco de miedo lo que dicen los secesionistas catalanes, porque saben que pueden, saben que tienen ese poder y que pueden vulnerar de manera flagrante el imperio de la ley que hay en nuestro país. ¿Por qué? Porque es sumamente débil. Y la amnistía, que estaba excluida de forma clara en la Carta Magna, pues ya ven ustedes que ahora de repente hay hueco para todo y por tanto es de nuevo constitucional. Así que, en fin, a mí me da miedo y se lo tengo que decir claramente por lo que significa, ¿no?, de importante para nuestro Estado de Derecho. La validación constitucional de la amnistía tiene como única finalidad la continuación de Pedro Sánchez en la Moncloa. Se han cambiado votos por este perdón a todos los secesionistas catalanes, de manera que lo que estamos viendo es que hay ciudadanos de primera y de segunda, que si usted es secesionista catalán tiene más peso y que por tanto pues Pedro Sánchez le va a tratar mejor. Pensemos en si el gobierno tiene un arbitrario interés político, el gobierno de Pedro Sánchez ahora, pero luego pueden poner ustedes diferentes nombres, teniendo en cuenta que se han quejado ahora, pues Paje, Lambán, Felipe González. ¿No tenían ellos acaso cierto interés político a la hora de legislar de alguna manera concreta? Y sobre todo, piensen en el daño irreparable que hace pues a la reputación de nuestro país, ¿no?, de las instituciones que hasta ahora pues eran el marco en el que nos amparábamos. Lo que se está haciendo es subvertir la Constitución, el Estado de Derecho, la democracia en sí misma, pues para conseguir esos votos que consigan mantener en el poder a Pedro Sánchez, lo que viene a ser, pues señores, un atentado pues directamente al sistema político que tenemos en nuestro país.
sistema político. Y además, de hecho, mucha gente habla de, no, es que desde el 78, con la llegada a la transición, es que estamos en lo mejor de lo mejor. Señores, se han pasado todas las líneas rojas. Es que no queda prácticamente nada y por eso ahora más que nunca es importante dar la batalla de las ideas y ser muy pesados con el tema de la corrupción, muy pesados con el asalto de la justicia y defender con firmeza los principios propios, las convicciones que tenemos en esta casa, en el Toro Televisión y en Radio Libertad, porque es lo único que va a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, sus derechos y libertades y los míos también, porque si no nos queda eso, señores, ¿a dónde vamos a ir a parar, no? Si no tenemos por lo menos esa rebelión cívica, pues la cosa empieza a ser un poco más complicada. Por eso ustedes tienen tanto poder y sobre todo tienen una importantísima misión, que es dar a conocer a su entorno más cercano todo lo que se está viviendo, todas estas fechorías, todos estos escándalos de corrupción. Yo les pido siempre que hay una rebelión muy importante, que es la que hace la sociedad civil a través de la llamada opinión pública, que se hablen de estos temas. Por favor, no entren ustedes en esta corriente del gobierno que pretende ocultar todas estas fechorías, sino que les invito a que nos ayuden, a que cuenten estos casos de corrupción, que hablen de pues cómo el Tribunal Constitucional está al dictado de los secesionistas catalanes y cómo todos los españoles estamos siendo chantajeados. María Chivite otorgó 76 millones de euros a la empresa Servinavar, donde Santos Cerdán poseía el 45% gracias a un informe irregular del Ministerio de Transportes presentado 2 meses fuera de plazo. Como publica El Mundo, la empresa no había acreditado solvencia técnica suficiente para realizar la obra del túnel de Velate, pero apareció como por ensalmo un informe del Ministerio que subsanó la diferencia después de cerrada la propuesta de adjudicación. El interventor llegó a denunciar los hechos ante la Oficina Anticorrupción Navarra. Además, el gobierno de Chivite alimentó con 792.000 euros a Adentro Construimos, la empresa que reformó tanto la casa de Ramón Alsorris como la sede del PSN en Pamplona. The Objective adelanta que los contratos fueron troceados para mantenerse cerca de los 200.000 euros y evitar la constitución de una mesa de contratación. La pareja de Alsorris también trabajaba para esta constructora tras su paso por Servinavar, según diversas fuentes, aunque la empresa lo niega. La UCO investiga actualmente estas conexiones empresariales. Señores, les traigo esta noticia. Ya saben ustedes que hace unos días María Chivite lloró en una rueda de prensa en la que se decía sentir muy dolida por esa amistad con Santos Cerdán, quien supuestamente le había traicionado su confianza cuando hablaba directamente de que desconocía la corrupción, ese cobro de mordidas, etcétera, etcétera, ¿no? Decía que bueno, que ella estaba muy apenada porque habían traicionado su confianza. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es algo que ya nos suena de cómo empezaba la corrupción en Navarra. ¿Se acuerdan ustedes del caso Roldán? ¿Se acuerdan ustedes, esto es ya de hace tiempo, ¿no?, de los años 90, de cómo tuvo de protagonista en aquel momento pues a un corrupto en Navarra? Empezó la corrupción en Cizur y parece que la historia se repite cuando ponemos encima de la mesa este tipo de casos, este tipo de sucesos y sobre todo es que cuando vemos de repente que aparece de nuevo Pepiño Blanco en los papeles, que volvemos a ver a Zapatero, a José Bono, en fin, amaños de contratos públicos que siguieron adelante con ese cobro de mordidas y sobre todo vemos cómo la corrupción campa a sus anchas y cómo hay pocas herramientas para prevenir o reprimir este tipo de corrupción, hasta el punto de que son tantos los millones, esas comisiones ilegales, que no existe un número exacto, una cifra oficial que les podamos decir a todos ustedes, porque se sigue investigando. Y lo que estamos viendo precisamente es eso, que se siguen investigando esos casos de corrupción, pero yo creo que María Chivite puede estar tranquila, que la cosa va a quedar en nada. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que quiere el Ejecutivo Socialista, con cuestiones importantes como por ejemplo esa ley Koldo que les contábamos el otro día y cómo se está intentando invalidar una serie de grabaciones como las que contiene el informe de la UCO, lo que supondría un golpe
grave a la Unidad Central Operativa, a la UCO de la Guardia Civil, que es la que está investigando el cobro de mordidas, el amaño de obra pública en Navarra, la que llevaban a cabo Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Coldo García, y no sabemos si tenía conocimiento María Chivite o no, aunque según adelantan algunas fuentes, pues parece ser que sí, ¿no? Que por lo menos tenía cierta información al respecto. En fin, cuestiones importantes respecto a la corrupción. Les estamos hablando de María Chivite, de la conexión con el PSN, de la conexión en Navarra, de esas prácticas que parece ser son presuntamente ilegales, pero también tenemos que hablar de Adif, de cómo las carreteras, el sistema ferroviario estaba involucrado en este cobro de mordidas directamente a través de Isabel Pardo de Vera. El marido de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, imputada por corrupción, facturó 22 millones de euros vendiendo pisos de lujo en terrenos que pertenecían a la empresa pública ferroviaria. Juan Manuel Álvarez, propietario de Grupo Arial, se hizo con 2 parcelas en Santiago de Compostela en el año 2016 por un precio inferior al de mercado tras una subasta que quedó desierta de manera sorprendente. Varios promotores locales denunciaron irregularidades en el proceso. El debate revela que mientras ocurrían estos hechos, Pardo de Vera ostentaba el cargo de directora de explotación y construcción de Adif. El proyecto incluye viviendas de alto standing con precios en torno a los 280.000 euros, ubicadas a 500 metros de la céntrica Plaza Roja de Santiago. La operación se benefició además de la construcción de una nueva estación intermodal proyectada por Adif justo al lado de la promoción. Este jueves la Guardia Civil registró las viviendas de ambos en el marco de la investigación por corrupción. Bueno, en política pasa una cosa, sobre todo cuando se habla de obra pública, cuando se habla de colocar a personas en ciertas instituciones en las que no reina la meritocracia, que es lo que en principio debería salvaguardarse, ¿no? Los méritos, pues sobre todo de aquellas personas a nivel de competencia, de transparencia, de eficiencia, de eficacia. Y lo que vemos que en realidad es que en muchas ocasiones se habla directamente de la mediocridad. ¿Quiénes están puestos en según qué puestos? Pues personas fácilmente corrompibles, ¿no? Para que puedan ceder a las pretensiones de sus jefes a la hora, por ejemplo, de amañar la obra pública. Y en particular, señores, el tema de la obra pública es un sector de mucho riesgo en nuestro país, porque se mueve mucho dinero, y para amañar un contrato público, pues al final lo que únicamente se necesita es la colaboración por activa o por pasiva de algunas personas involucradas en este asunto. Cuando hablamos de administraciones, de entidades públicas, pues realmente vemos cómo se ha repetido esta historia una vez y otra vez y otra vez, y por eso hablamos de esa corrupción sistémica, ¿no? Sistémica, endémica. Y lo que vemos es que, como se repite en la historia, esto de amañar contratos, esto de que haya mordidas, pues al final no es algo muy difícil, ¿no? Y a los hechos me remito, y cómo precisamente el marido de Isabel Pardo de Vera pues también sacó tajada del tema de la corrupción, y sobre todo cómo gestionó una serie de viviendas. Se aprovechó del cargo de su mujer para dar un pelotazo urbanístico, que es como se conoce pues a este tipo de adjudicaciones de terrenos, pues a un precio muy determinado. Estamos hablando de un hecho ocurrido en 2016 y vamos poco a poco conociendo todas estas fechorías, ¿no? Ya les digo, el tema de la obra pública es complejo, como estamos viendo que en muchas ocasiones lo que hacen es, para adjudicar a personas concretas, dopar las puntuaciones de ciertos contratos, favorecer al favorito de alguna manera concreta para que salga beneficiado y haya esa adjudicación casi a dedo, ¿no?, de la contratación pública. Y ya les digo que en muchos casos ocurre por acción u omisión. ¿Tenemos las herramientas concretas para que esto no se vuelva a repetir?
herramientas concretas para cortar directamente pues los intereses particulares de ciertas personas que están en cargos públicos. Pues yo sinceramente creo que no, que existe pues cierta arbitrariedad a la hora de asignar según qué contratos, y por eso precisamente se aprovechan los corruptos, ¿no? Que son a los que colocan en entidades públicas para fijar las reglas de contratos en los que se mueve mucho dinero que pagamos usted y yo, que sale de nuestro bolsillo para presuntamente cosas buenas como construir carreteras, trenes, hospitales, colegios, y que acaban en los bolsillos de unos pocos. Y esto además tiene un alto coste reputacional para nuestro país. También tendría que tener un coste social, ¿no? Que la gente se rasgara las vestiduras cuando habla de corrupción. Pero lo cierto es que estamos viendo esa tolerancia social, pues ¿por qué? Pues por el hastío de los ciudadanos, que como es una tras otra, pues vemos como en España la corrupción ligada a la contratación pública es algo sistémica. Y claro, pues cuando una persona tiene que concurrir pues a ciertos concursos, dicen, bah, si es que esto en el fondo está amañado, ¿no? O está otorgado a dedo. En fin, esto es algo que ya les digo que mina a nuestro sector público y es algo pues dramático. Y hablando de instituciones públicas, no me quiero olvidar de Radio Televisión Española, de unas importantes jornadas que tuvieron lugar hace unos días en el Congreso, y cómo pues se está intentando fiscalizar a la tele y a la radio que pagamos absolutamente todos, a esa corporación que es Radio Televisión Española. El presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, vivió una tensa comisión de control en el Senado por el contrato irregular de Silvia Inchaurrondo. La diputada del Partido Popular, Miriam Bravo, cuestionó las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo en la contratación de la periodista, calificándola como la vocera de Pedro Sánchez. López pidió que retirase esa calificación por ser despectiva y atentar contra el honor de cualquier profesional de Radio Televisión Española, aunque no explicó cómo resolverá las irregularidades. Mire, Inspección de Trabajo ha concluido que la contratación de Silvia Inchaurrondo a través de su sociedad mercantil Sucum Comunicación ha sido irregular y esto obliga a Televisión Española a darla de alta en la Seguridad Social. Ustedes han recurrido a esta resolución, pero nos gustaría saber qué otras acciones van a adoptar al respecto. Mire, no, la contratación no fue irregular. Lo que ha dicho la inspección es que la empleada es por cuenta ajena y no por cuenta propia. La contratación de Silvia Inchaurrondo es cuanto menos fraudulenta y además ha generado un debate ético sobre las contrataciones de personal como falsos autónomos y además la ha llevado a no pagar los tributos porque según consta su sociedad cerró en 2023 con pérdidas. Eso a pesar del elevadísimo sueldo que percibe como codirectora y copresentadora de La Hora de la 1, un total de 537.000 euros por 2 años de contrato. Que díganos qué es lo que van a hacer. ¿Van a renovar en septiembre a la vocera de Sánchez para cubrir las mañanas de la 1 con nombres y apellidos? Yo le pediría que retire una de las cosas que ha dicho, que es llamar a una profesional la vocera de Sánchez. Me parece algo absolutamente despectivo, me parece algo que atenta contra el honor profesional que merece cualquier profesional de Radio Televisión Española, porque usted simplemente tiene un problema. Ustedes tienen un problema con la señora Inchaurrondo, también lo tuvieron con el señor Broncano, lo tuvieron con el señor Fortes. Bueno, no hablamos ya de nombres propios de pues Silvia Inchaurrondo, de Javier Ruiz, de Jesús Cintora, de personas que se han colocado en Televisión Española porque precisamente son cómodos, son favorables al régimen. Es que el Partido Popular ha hecho lo mismo cuando ha estado en el poder, que ha colocado a los periodistas cómodos con su régimen, lo que le interesa. Por eso es precisamente tan importante dinamitar, por así decirlo, la Corporación Radio Televisión Española desde dentro, de una manera pacífica y de una manera ordenada. ¿Tiene sentido que en pleno siglo XXI estemos con una televisión pública que lo que hace es servir propaganda a gusto de quien esté en el poder? ¿Tiene sentido que ustedes paguen esa televisión? Que mientras estamos viendo como ciertos periodistas como vosotros para el régimen se embolsan cantidades millonarias que salen directamente de su bolsillo, pues hay otros medios de comunicación que luchan, como ese es el caso de este medio de comunicación, por sobrevivir, contándole las cosas tal y como son, con la ayuda, pues por ejemplo, del Club de Amigos. A eso va el dinero de los contribuyentes, señores, a mantener Radio Televisión Española, que además sube aproximadamente un 20% cada año, ¿eh? O sea que cada vez nos cuesta más dinero para cuestiones como, por ejemplo, programas
tipo La familia de la tele, que ya ha sido cancelado. Eso sí, el dinero está ahí y el dinero ya se lo han llevado. Que ustedes se pueden alegrar porque se acaba la telebasura en Televisión Española, pero es que usted ya la ha pagado. Aunque se la lleven, ya la ha pagado. No se preocupe, que aquí nadie se va con los bolsillos vacíos. Que eso es lo que decía José Pablo López. No, es un error mío, yo lo asumo como propio. Sí, lo asumes como propio, pero es que la fiesta la he pagado yo. Y la ha pagado usted a través de el dinero que recibe Radio Televisión Española. En fin, que me enciendo con este asunto de una manera increíble, sobre todo porque yo he trabajado en Radio Nacional de España y sé cómo se gasta el dinero en esa institución. Y las personas que allí trabajan, insisto, hay honrosas excepciones, que esto es muy importante. Siempre habrá algún honrado, si ya lo dijo Abraham, ¿no? Pues si hay algún justo, no destruyas esta ciudad. Bueno, pues alguno hay, pero aún así hay que examinarlo a fondo porque, como les digo, cuando se habla de dinero público hay que poner 1000 ojos, porque es el suyo y es el mío. 8:02, que se nos va el tiempo. Momento de irnos a hablar con Rebeca Crespo, que nos trae la mejor información de la Gaceta. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es tenemos que seguir con esa serie de artículos que estamos publicando sobre las televisiones públicas. Hoy en concreto hablamos de Canal Sur, la pública de Moreno Bonilla, que es la tercera que más dinero despilfarra de toda España, según un informe elaborado por la Fundación Disenso. Contamos todos los detalles sobre este informe ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado, hoy también nos centramos en la amnistía y en concreto en la magistrada Inmaculada Montalbán. De su trayectoria, desde el borrado de los ERE a la amnistía al golpe separatista, ese es el legado de Inmaculada Montalbán, la magistrada afín al PSOE, que llegó al Constitucional gracias al pacto con el Partido Popular y que ha sido la encargada de la ponencia de la sentencia de la amnistía. También hoy hablamos de Estados Unidos. Kennedy Jr. ha ratificado el fin de las ayudas económicas de Estados Unidos a la Alianza Global de Vacunación fundada por Bill Gates, hasta que la Organización Sanitaria Mundial vuelva a transmitir confianza. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias, Rebeca. Feliz fin de semana para ti también. Feliz viernes por lo que nos queda de día. Señores, nos acercamos a las 8:04, 7:04 en las Islas Canarias. Momento de la pausa publicitaria y enseguida volvemos con más noticias, actualizando la información con Eric Gutiérrez.